Muchísimas gracias a la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Antioquia por la invitación y darme la oportunidad de compartir con ustedes esto que es más que un proyecto y más que un producto, pues ha sido toda una experiencia de emprendimiento. Toda una experiencia de emprendimiento pues alrededor de desarrollo de productos de innovación, ¿cierto? Y es una apuesta pues, digámoslo así, contra todo pronóstico, porque inicialmente fue una cosa muy criticada. Les voy a ir contando la historia para que se den cuenta lo que es, de alguna manera, no digamos que tanto como romper paradigmas, pero sí un poquito como ir en contra de la corriente en algún momento, ¿cierto? Yo soy parte de un equipo de 4 investigadores, al final los estaré pues, presentando pues, con sus credenciales. Y una cosa importante, es un emprendimiento en el esquema este de Universidad, Empresa, Estado, porque las instituciones desarrolladoras del proyecto son 2 empresas, Dynacar Limitada y Tecnologías Marte, digámoslo así, lideradas por la Universidad de AFIT, donde pues, en sus instalaciones se desarrolló todo el proyecto. Y con entidades financiadoras pues, del Estado, Ruta N, que financió la primera parte del proyecto. Ese es un proyecto de 2013 y que terminó en diciembre de 2015. Ruta N, Colciencias, el Banco Interamericano de Desarrollo, y tenemos una entidad aliada pues, afina a la sociedad, que es Arquitectos e Ingenieros Asociados, quienes nos apoyaron con la parte de diseño. Y digamos que la inspiración de todo esto es un poquito lo que se ve en la imagen, es todo este cuento de sequía, cambio climático, fenómeno del Niño, pensando en ciudades, pensando en, bueno, cómo aprovechar radiación solar en ambientes urbanos. Esa fue digamos, a lo que se apuntó inicialmente en el proyecto en 2013, por allá, cuando aplicamos a la primera parte, que ya les iré contando. Entonces, esto es una realidad, ¿cierto? Cada vez las sequías son más acentuadas, pero de esas sequías nosotros tenemos digamos, un problema que podemos convertir en un aliado y solución, y es el sol, precisamente. El sol lo estamos viendo nosotros como un enemigo de la energía eléctrica, de toda esa cosa, pero puede ser todo un aliado. Y para ello este mapa, nosotros estamos en esta zona que es privilegiada por la radiación solar, ¿cierto? Curiosamente, los principales usuarios de energía solar en el mundo son países de latitudes muy septentrionales, muy al norte, ¿cierto? Y Australia, por supuesto, muy al sur. Sabiendo que ellos no tienen todos los beneficios de la zona ecuatorial, ¿cierto? Curiosamente, los países pobres, ¿cierto?, son los que habitan toda esta zona ecuatorial. Son los países pobres en el mundo. Y miren esta comparación es bien interesante, porque nos habla de ¿qué pasaría si nosotros fuéramos capaces de utilizar toda la energía solar, o sea, a su 100%, pudiéramos convertir toda la energía que radia el sol en energía solar? Hay una frasecita por ahí que dice, 1 hora de energía solar aprovechada al máximo sería suficiente para abastecer toda la energía que necesita el mundo, energía eléctrica, por 1 año. Y miren la comparación aquí. Entonces aquí tenemos digamos las energías alternativas, algunas de ellas, ¿cierto? Energías renovables, la hidroeléctrica se considera una energía renovable, ¿cierto? Aquí tenemos las de las mareas, llegan a los 2 terawatts, la hidroeléctrica a 3 terawatts, esto es una cifra mundial, ¿sí? El viento a 4 terawatts. La energía geotérmica llega a 12, la bioenergía llega a 100 terawatts, pero miren la energía solar, 120.000. O sea, no le hacemos cosquillas con la hidroeléctrica, a esta cifra de
el potencial de energía solar que hay. Obviamente estamos hablando de 100%, transformaciones, pues digámoslo así. Estoy hablando como físico, ¿cierto? No como ingeniero. Estamos hablando de eficiencias del 100%, eso es una cosa imposible, a lo máximo pues los sistemas más eficientes en transformaciones energéticas son los sistemas biológicos y llegan al 70-75%, ¿cierto? Y este es el panorama, este es lo que se tiene a futuro. En el 2020, aquí están comparadas las energías solares, eólica, esta es hidroeléctrica y esta es nuclear. La energía nuclear, miren que lleva una curva de crecimiento que se estabiliza, ¿cierto? No hay crecimiento significativo en la energía solar porque ya nadie le está apostando mucho a energías nucleares. Pero miren el crecimiento de la energía solar. Para 2020 ya va a estar superando la energía hidroeléctrica, la energía eólica, ya va a estar superando a todas las energías. Se piensa que para 2050 esta energía va a estar disparadísima con respecto a las otras. Entonces, es el futuro. ¿Qué se viene para el futuro? Se viene todo eléctrico. Se piensa que para 2030, no 2030, pero sí 2040, 2050, ya no habrá carros, ya no habrá motores de combustión interna, ya no va a haber petróleo, ¿cierto? Ya los árabes lo saben, ya nosotros lo sabemos, gas natural y esas cosas se están agotando, cada vez más los combustibles fósiles se están agotando, pero ahí está el sol, ¿sí? Entonces, había una reflexión un poquito, sí, muy de la física, y el sol es el responsable de la energía hidroeléctrica, el sol es el responsable de todas esas fuentes de energías provienen del sol. Pues, ¿por qué la radioactividad y por qué? Porque fueron millones de años calentando esas cosas, esos depósitos atómicos y esos depósitos moleculares allá, y el ciclo del agua. El responsable de la fuente primaria es el sol, ¿cierto? El sol es el que calienta océanos, hace nubes llueven, vuelven al océano y el ciclo continúa millones y millones de años, ¿cierto? Entonces, finalmente, el responsable de los intercambios energéticos que hay en la Tierra, pues, y no solamente energéticos, energía eléctrica, sino procesos biológicos, todo lo que usted quiera, es el sol. Otra cosa es el costo de la transformación fotovoltaica, ¿cierto? En los años 70, cuando comenzaron por acá los primeros paneles solares, el costo por vatio era de $76. Hace 40 años, el costo por vatio era de $76. Hoy por hoy vale menos de $1. Está por los lados de, perdón, 50, 60 centavos de dólar. Entonces, esto pues nos está mostrando una gran oportunidad. Nosotros todavía en Colombia creemos que la energía solar es muy cara, que los paneles solares son muy caros, pero es que eso nunca lo van a regalar. O sea, esos transformadores de energía, eso nunca lo van a regalar, ¿cierto? Entonces siempre estamos pegados, es que la hidroeléctrica es más barata. Sí y no, ¿cierto? La energía hidroeléctrica, cuando tenemos buenas fuentes hídricas y los ríos en su nivel, las represas en su nivel, sí, está bien, pero eso tiene ciclos. Y el último fenómeno del Niño le enseñó bastante a las generadoras, ¿sí? Hace poco se celebró en la Universidad de AFIT un congreso sobre sostenibilidad del mercado eléctrico colombiano. Y una de las grandes conclusiones es que hay que diversificar la canasta energética, porque es que estamos pegados del agua. El 70% de la producción es agua. Y el último fenómeno del Niño de 2015 a 2016 mostró que el sistema hidroeléctrico colombiano es bastante sensible a cambios climáticos. Y se prevé uno peor para 2018. Entonces, hay que ir pensando en eso, porque un problema, que es el sol, se puede convertir en solución, se puede convertir en un aliado, ¿cierto? Hay que volver el problema oportunidad. Otra cosa, les hablaba ahorita de ambientes urbanos, ¿cierto? La idea de nosotros fue, bueno, nosotros estamos en ambientes urbanos, desconocemos las realidades del campo, nosotros somos chicos de ciudad y listo, ¿cierto? Desconocemos qué pasa en los campos, cómo es el sistema por allá, cómo son los problemas
pues a nosotros nos los cuentan por noticiero, pero nosotros hemos vivido, nosotros no somos de campo, pues por lo menos lo digo por mí y por los integrantes del equipo, no somos chicos de campo, somos chicos de ciudad, ¿cierto? ¿Cómo están creciendo las ciudades? Para arriba, ¿cierto? El área, digámoslo así, horizontal, vista desde arriba, el área de las ciudades es la misma. O sea que nosotros no podríamos tener ganancia si nosotros tapáramos las ciudades de paneles solares en las terrazas, de todas las casas, de todos los techos, con todos los techos, llegaríamos a un punto en que ya no había más paneles para instalar, ¿cierto? Pero se nos olvida que las ciudades están creciendo verticalmente. Miren todos estos muros, miren toda esta área, ¿cierto? Nosotros en Colombia y en muchos países de esa área ecuatorial, ya muchos están despertando de esa cosa. Nosotros en Colombia estamos utilizando la luz solar para secar ropa y para calentar asfalto y cemento. Para eso estamos utilizando la luz solar, ¿cierto? Y eso los que tienen acceso al patiecito para secar ropa, ¿sí? Porque ni siquiera los apartamentos, ¿qué? Los apartamentos no tienen, yo vivo en un apartamento, yo no tengo acceso al sol, pues, olvídese, por el balcón, ¿cierto? Pero me prohíben secar ropa en el balcón, entonces ni eso, ¿cierto? Por junta de socios y esas cosas. Entonces ahí hay una oportunidad, hay una gran área, ahorita hacemos un comparativo. Esta es la idea central de la conferencia de hoy, de la charlita de hoy, y es ladrillo solar. ¿Por qué el concepto de ladrillo solar? Bueno, a esto se llegó después de mucha discusión, después de mucha cosa, después de mucha crítica y todo lo que usted quiera, y después de un workshop con ingenieros y con arquitectos. Yo soy digámoslo así, el pato del paseo, soy el físico del paseo, pero los otros son ingenieros y piensan como ingenieros, yo pienso como físico, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Pero yo pienso más en cambios energéticos, yo pienso más en transformaciones energéticas, y los otros están pensando en plata, plata y plata, ¿cierto? Y eso está muy bien, pues es que de eso se trata, de que el uno piense en energía y el otro piense en plata, eso está muy bien. Entonces el ladrillo solar, pues la disposición de los ladrillos solares son precisamente estructuras verticales, muros. ¿Los ladrillos son para qué? Para hacer muros. ¿Y los muros son para qué? Para hacer casas, para hacer edificios, para hacer cosas, ¿cierto? Entonces, de ahí surge la idea, pero eso no fue pues como tan inmediato y toda la cosa. Les describo el ladrillo solar. El ladrillo solar es una unidad de mampostería. Aquí está, digámoslo así, sus primeros pasitos. Estamos hablando de 2013. Ahorita les voy a ir contando cómo va a ir evolucionando la cosa. Entonces, tenemos una unidad de mampostería. Aquí está para, como dicen en las patentes, esto fue una primera patente que se sacó y esta es una segunda. Como dicen en las patentes, en la modalidad de la invención, ¿cierto? Se hizo un bloquecito de MDF con cajitas, con cositas por allá adentro para permitir conexiones y toda la cosa. Es una pieza eléctrica, ¿cierto? De alguna manera de un sistema eléctrico. Con una cubierta. Esa cubierta tiene sus características. Ahorita las describimos pues, un poquito mejor. Pero básicamente hay una cosa que no hacemos mucho nosotros los colombianos y es proteger la propiedad intelectual. ¿Sí? Nosotros, y lo digo porque soy profesor y porque he dirigido trabajos de tesis, los muchachos presentaron unas maravillas de proyecto. Eso pues les dedican tiempo, les dedican de todo, se gradúan y ¿qué pasó con el proyecto? Lo desbaratan, lo vuelven nada, no existe un registro industrial. Son unas bellezas de prototipos porque funcionan, porque son chéveres, ¿cierto? Y no queda absolutamente nada de esas cosas, ¿cierto? Eso sí, dan la receta completa en la tesis. Llega un japonés, coge esa tesis y patenta, ¿sí? Los japoneses en los años 80 se dedicaron a eso por todo el mundo, y especialmente en Latinoamérica. Se dedicaron a dos cosas. Primero, a llevarse las monedas por el níquel, ¿sí? A comprar alcancías, los japoneses se dedicaron a eso. Y segundo, a fotocopiar tesis de grado y de maestría. En esa época no había muchos magíster en Colombia, ni había muchos programas de maestría, pero se dedicaron a eso, a fotocopiar. Y vieran ustedes la cantidad de patentes que sacaron de todas esas tesis, ¿cierto? Porque nosotros regalamos la receta,
¿cierto? Queriendo presentar un trabajo de 200 hojas, ¿cierto? Con todos los pormenores, y no hacemos esto, no hacemos patentes, no hacemos, ¿sí? Lo digo porque en mi gremio, los físicos, el trabajo de los físicos, trabajo maravilloso, un trabajo de investigación básica, lo que ustedes quieran, terminan en un artículo. Publican el artículo, desmonten, que nos vamos para otro artículo, ¿cierto? Pero no le apuntan a una cosa como esta. Una sola empresa en Estados Unidos puede patentar 3 productos a la semana. 3 productos a la semana. Estamos hablando de empresas multinacionales, de toda esa cosa. ¿Por qué? Hay patentes que funcionan a los 20 años. Bueno, a los 20 años caduca una patente, pero tienen digamos, la primera opción sobre la invención, ¿cierto? De momento en que alguien saque una cosa por allá, no, un momentico que la invención, usted no puede patentar eso porque ya hay una invención igualita. Y usted tiene la primera opción, que es el primer inventor, si se quiere. Entonces, esto nos dio para patentar un par de cosas, pero radicar patente, no es patentar, es radicar la patente. Eso toma 3 años, 4, ¿cierto? Una patente puede tomar mucho tiempo. Pero nosotros con una pequeña innovación que le hicimos a las cubiertas, a esta cubierta, miren, a esta de acá, una pequeña innovación, lo que pudimos obtener son una ganancia en generación. Con un diseño especial que ahorita lo comentamos, se pudo producir 10% más de energía, porque el panorama cambia mucho cuando usted tiene un panel solar horizontal a una pared vertical. Los tiempos cambian. Las mejores horas en un panel horizontal, ¿cuáles son? Mediodía. De las 11 de la mañana a las 2, 3 de la tarde. Esas son las mejores horas, las horas pico de producción en un panel fijo horizontal. Pero en un panel fijo vertical hay 2 periodos de tiempo, ¿cierto? Uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Ahorita les muestro una curva al respecto. Miren el comparativo de las áreas. Esta área que es horizontal, digamos que es la azotea de un edificio, ¿cierto? Entonces tenemos una unidad de área. Es muy fácil, pues ya lo vimos en las fotos, es muy fácil que este área sea, pues, o sea, que el área vertical ocupe 1, 2, 3, 4, 5 veces el área horizontal de la terraza. Y por la otra pared, por el otro lado, digamos que este es un muro hacia el este y el otro es un muro hacia el oeste, entonces ahí tenemos, ¿cierto? Medio día de sol por este lado, medio día de sol por este otro lado, ¿cierto? Y la relación de áreas, aquí está la relación de áreas, miren que el área vertical puede llegar a ser 10 veces el área lateral, el área horizontal, porque son 5 por este lado, 5 por este otro, ¿cierto? La relación de energía, nosotros descubrimos, pues, o sea, medimos qué tanto produce un panel en posición vertical con respecto a un panel en posición horizontal. Y aproximadamente el sacrificio es del 30%, es decir, la eficiencia del área vertical es el 70% de la eficiencia del área horizontal. Pero esa ineficiencia, ese sacrificio del 30% se compensa con área, porque la energía es 7 veces la energía del área horizontal. En total, ¿cierto? Se llega a multiplicar por 7. Aquí hay unos factores, claro, que las sombras entre los edificios y todo el cuento, ¿cierto? Hay unos factores de ahí. Pero inclusive en estado de sombra, o sea, en estado de no recepción directa de la radiación, podemos tener un 30% por radiación difusa, del 20 al 30%. Eso ya te alcanza para prender bombillitos en la casa, para alguna cosa, ¿cierto? Para algún tipo de... Eso te va cargando una batería muy lentamente, pero te contribuye con carga alguna cosa. La radiación difusa, pues, dense cuenta que uno está en la casa sin ningún bombillo prendido, está dentro de la casa y tiene luz, porque la radiación difusa entra por todas las ventanas, hablando del uso, ¿cierto? De luz difusa. Y alcanza a funcionar. Miren, el escalamiento que le hicimos a este proyecto, el escalamiento es que con 10 ladrillitos solares da para iluminar una casa, iluminación, ¿cierto? Con 10 ladrillos solares. Con 70 ladrillos solares podemos satisfacer las necesidades más básicas de una vivienda, digamos,
interés social, interés prioritario, bueno, una vivienda de 48 metros cuadrados, ¿cierto? 4 integrantes. Con necesidades básicas nos referimos básicamente a iluminación, conectividad. Conectividad y una, digámoslo así, una unidad de refrigeración pequeña, una nevera pequeña. Es de esperar de que las viviendas de interés social y prioritario pues no tienen esos nevecones ¿cierto? de 3 kilovatios y esas cosas, no tienen ese tipo de electrodomésticos. Pero miren, solo un bombillo prendido hace la diferencia entre estar ciego y ver. Hay que ver lo que le pasa a uno cuando va la luz por la noche. ¿Qué hace usted? Sale a la calle. Allá adentro no hay nada que hacer, ¿cierto? O prender linternas o prender velas, pero un bombillo prendido es la diferencia ¿cierto? Entre la noche y el día. Y con 350 ladrillitos da para un excedente, o sea, no solamente para abastecer las necesidades, ya no básicas, sino, bueno, ya puede prender, ahorita mostramos una tablita, ya puede prender más cositas, puede tener televisor, puede prender radiecitos. La diferencia que hay entre poder prender un televisor y no poderlo prender, entre poder, pues, todos lo hemos vivido, poder y no poder cargar un celular, ¿cierto? Es desconectarse del mundo. Un celular apagado, un celular sin batería, ¿cierto? Nos desconecta del mundo. Y ya estamos pues con ese chip metido en la cabeza. Y mucho más las nuevas generaciones. Pues para un pelado de 16 años, pues, que se le apague el celular, se le tira al metro, ¿cierto? La viabilidad financiera, esto es bien importante, pues esta es la idea de los ingenieros, ¿cierto? Es que los ingenieros, yo soy profesor de física en una facultad de ingeniería. Y la diferencia entre los físicos y los ingenieros, siempre las digo yo, es que el ingeniero tiene que pensar en hacer cosas. Los físicos que piensen en saber cosas. Pero los ingenieros, su función, su misión social es hacer cosas, bienes de valor, ¿cierto? Todo ingeniero tiene que saber hacer algo, y algo práctico, algo para vender, ¿cierto? Entonces, esto es de la ingeniería. Una casa con 350 ladrillos es una casa autosostenible, ¿cierto? Y hasta le da para vender energía. Lo que pasa es que nosotros ese esquema de vender energía todavía no lo tenemos en Colombia. La ley 1715 todavía está disque reglamentándose, una ley que es de 2014, por ley de la nación o por cosa de la nación. Toda ley debe reglamentarse en el periodo de 1 año y esta lleva 2 y todavía no. Estamos pues en otro rollo ahí de procesos de paz y todo ese cuento, que ha dilatado mucho las cosas. Pero detrás de eso hay otra vaina, detrás de eso hay el negocio de los generadores, ¿cierto? Porque es que toda esta gente vive de las represas, de los ríos, de todo el negocio de EPM o de Celsia, es el agua. Si no hay agua, no hay negocio. Se le caen las telecomunicaciones, se le cae todo, absolutamente todo se le cae. ¿Sí? Una represa que salga de circulación, como lo fue Guatapé, ¿sí? Los pone en jaque todo el sistema, y lo puso en jaque, nos puso a importar energía de Ecuador cuando nosotros somos exportadores. Nosotros le exportamos a ellos y les pusimos, y Ecuador se está armando hasta los dientes de energía solar. Y después del terremoto ¿cómo es? No recuerdo el nombre. Después del terremoto, ellos dijeron, no más redes eléctricas acá, vamos a ponerle paneles solares a todas las casas. Ustedes imaginan un terremoto, ¿qué es lo primero que va? La luz, la energía. Ya está todo el mundo sin dónde conectar un teléfono, sin dónde poder avisar. ¿Sí? Todos los teléfonos descargados. ¿Por qué? Porque los pusieron a funcionar como linternas por la noche. Todos los teléfonos hicieron esa función. ¿Se imaginan un panel solar? Pues, o sea, un terremoto, se cayó todo, quedan los paneles solares encima, los paneles solares están en la terraza. Ahí quedan los paneles solares, úsenlos. Están ahí, ¿cierto? Bueno, digo que sea la solución, pero da más opciones, da muchas más opciones. Además de la autonomía del sistema, ¿cierto? La autonomía del sistema. Bueno, ya ustedes ven cifras ahí, miren. Entonces, la energía solar es carísima, es la premisa. Eso no se puede, eso es inabordable. Un momentico.
Defíname caro. ¿A usted le parece muy caro una cosa que le va a dar energía durante 20 años y la libra en 8? Eso es muy caro. ¿O prefiere seguir pagando y pagando y pagando por los siglos de los siglos? Amén, ¿cierto? Ahí está, costo-beneficio, ¿cierto? Entonces, miren que la inversión para meterle 350 ladrillos para una capacidad de generación de 3.000 vatios, que es más o menos el promedio de consumo de una vivienda de interés social, con una energía generada anual de 5.800 kilovatios hora, suficiente para la autosostenibilidad, ¿cierto? Y otra cosa, bien importante en todo esto, usted sabe de dónde llega la luz a su casa, usted sabe de cuál represa, usted sabe de cuál generadora, de cuál planta. Uno simplemente prende el bombillo y ya, ahí está la luz, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si usted supiera que es que la energía llega de detrás del muro de su casa? Y que tiene 3.000 vatios, no tiene más. ¿Usted qué hace? Hace lo que hacemos todos con el celular. Necesito fotos para esta noche, entonces apaguémoslo porque necesito batería. Ahorrar energía. Eso crea conciencia. El solo hecho de que usted sepa, vea, la cantidad es limitada. Ya usted lo obliga a ahorrar, lo obliga a estar mirando el medidor, ¿cierto? Y eso crea conciencia. Es uno de los ¿qué dijera yo? De los resultados bonitos de una cosa de estas, ¿cierto? Tenés una cantidad limitada de energía, no dejes la luz prendida porque te la van a cobrar a la noche. Pues te la van a cobrar ¿cómo? No es que te pasen factura, es que te va a acabar, ¿cierto? Entonces lo que les decía, en 8 años esta vaina se libra, ¿cierto? Mire, esto es lo que normalmente te ahorraría un sistema autónomo de energía, $580 al año. Si usted mira la factura de servicios públicos, es más o menos lo que usted paga. Lo que usted paga al año, pues en una casa normal, 2, 3 personas, 4, ¿cierto? Que se mantiene sola, porque las casas se mantienen solas, ¿cierto? Las casas tienen habitantes en la mañana y en la noche, solamente. Bien, pasemos pues ya como a detalles, el diseño conceptual. Estos son unos diálogos que incluimos ahí sobre el workshop. Es decir, presentamos una idea de fachadas verticales, miren, fachadas verticales de este estilo, Y uno que hace en un workshop con ingenieros y arquitectos, bombardeen esa idea. Dijeron, no, eso no va. Esa vaina no puede ir. ¿Por qué? Porque es que un arquitecto y un ingeniero se la apuesta toda al diseño. ¿Y al diseño de qué? De fachada, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, después de mucho pelear, entonces se llegó a esto, miren. ¿Qué tal una unidad básica? Una unidad, pues, una de las unidades más básicas de construcción es el ladrillo, ¿cierto? Con el ladrillo, ¿qué se hacen? Se hacen ranchos, se hacen castillos, se hacen casas normales, ¿cierto? El ladrillo no tiene estrato social. El ladrillo de arcilla no tiene estrato social, con eso puede hacer usted lo que quiera. Entonces vámonos a lo estético. Porque el ladrillo le apostaba a 3 características: estructural, tenía que ser estructural, tenía que ser estético y tenía que ser energético, ¿cierto? Entonces nos imaginábamos muros así, decorados, muros diseñados, ¿cierto? Con ladrillitos que produjeran luz, Entonces se empezaron a hacer unas series de ladrillos, a ver qué producía eso, condiciones normales de radiación en Medellín, todo el cuento, se propuso inicialmente un tipo Lego, ¿cierto? Unos ladrillos tipo Lego, y se llegó como a este modelito, a este primer modelo. Pero entonces se construyó finalmente un primer muro, prototipo, ¿cierto? Era un muro de 0.8 metros cuadrados que producían hasta 70 vatios y la eficiencia era del 9%, comparada con el 11-12% que nos puede dar un panel horizontal en techo, ¿cierto? Con la ventaja de que tenemos más área, ¿cierto? Ya lo mencionaba yo. Estas son las curvas de producción, ¿cierto? Miren que estas son las 9 de la mañana, aquí hay un pico de producción,
¿cierto? Cae obviamente hacia el mediodía, porque hacia el mediodía ya el muro da penumbra, ¿cierto? Ya da sombra. Eso fue con una tecnología, esta tecnología era policristalina, era un material policristalino, silicio policristalino, que es una de las tecnologías solares. Una tecnología que la hace más eficiente es el silicio monocristalino, ¿sí? Y con ese se construyó ya una cosa un poquito así, tipo Lego, ¿cierto? Miren que aquí están los soquecitos, los bombillitos pruebas, ¿cierto? Estos son bombillos ahorradores de 8 vatios y daba para prenderlos todos durante 4 o 5 horas, ¿sí? Entonces, una vivienda de interés social no tiene más de 8 o 9 bombillos, 8 o 10 bombillos, no tiene más, ¿cierto? Entonces tiene los 4 cuartos, uno en la sala, otro en la cocina y un baño, ¿cierto? Ahí está todo. Entonces, la iluminación, chuleada, ¿cierto? Ya la necesidad de iluminación estaba cubierta. Esto pues son unas curvas bastante, miren, son 70 vatios en promedio, son curvas bastante ruidosas por el periodo en el que se midió. El periodo, esto son unas medidas hechas por allá creo que en octubre, bastante lluvia, bastante nube y toda la cosa, pero sí se alcanza a ver, ¿cierto? Una tendencia hacia los 70 vatios. Y una curva muy parecida, ¿cierto? También a las 9 de la mañana presenta un pico. El esquema cambia, ya tenemos 2 picos en el día. El diseño de detalle, entonces este es un despiezado del ladrillo, tenemos una unidad de mampostería, una unidad estructural hecha en cerámica, ¿cierto? Tenemos todo esto es un encapsulado de estas 2 celdas solares, todo esto es encapsulado, esto es policarbonato, esto es una base de ABS, estos son pues las conexiones eléctricas y esto es un amortiguador, algo que le da presión de la celda contra la cubierta, ¿cierto? Aquí había un valor agregado. En este solo detalle hay un valor agregado y esto se puede desbaratar. O sea, la tecnología se puede actualizar. Si sale una celda de mayor capacidad se puede cambiar, ¿cierto? Y otra cosa, usted coge un panel solar ¿y qué es? Es un ensanduchado de vidrio, es un Tetra Pak, ¿cierto? Eso no se puede separar, usted no puede despegar el vidrio templado de la celda solar, del encauchetado por detrás, de toda esa cosa, usted no puede separar esa cosa. Se dañó el panel, tírelo a la basura enterito, ¿cierto? Aquí se dañó la celda, cámbiela. Se puede cambiar, se puede actualizar, ¿cierto? Hoy por hoy hay celdas, son muy caras, hay celdas de 22% de eficiencia, celdas solares, ¿cierto? Hay celdas de galio, de alta temperatura, con concentradores y toda esa cosa también muy eficientes. Toda esa tecnología se puede actualizar en una cosa de estas, ¿sí? Esto se tildó. De acá. Listo. Bueno, seguimos en este diseño de detalle. Estos son los moldes pues para la parte estructural del ladrillo. Y quisiera mostrarles acá. Pasas a la siguiente, por favor. Un ladrillo. Sí, un ladrillo estructural normal, o sea, eso es 20 por 40, 20-40, es un ladrillo de arcilla, pues es compatible, tiene que ser compatible, porque al final vas a ver una casa, ¿cierto? Una casa donde se integran esos ladrillos, pero están los de arcilla por los lados, porque ¿para qué ponerle esos ladrillos a los lados? Pues digo yo, al extremo norte o sur, ¿cierto? Tiene que ser compatible. Este es el aspecto final como del encapsulado, ¿cierto? La siguiente, por favor. Y estas son las versiones, estas son algunas versiones. Miren, hay un ladrillo solar con cubierta plana, que es este de acá. Hay un ladrillo solar con un diseño, aquí le pusieron lentes, no es realmente una lente, sino unas guías, que lo que hacen es desviar los rayos más rasantes del mediodía para meterlos a la celda, ¿cierto? Ese diseñito enseguida, en la siguiente sale. Y aquí hay un ladrillo con cubierta LED, porque también le apostábamos a una aplicación en iluminación, ¿cierto? Ahorita está muy de moda las fachadas iluminadas,
de edificios, pues ustedes han visto la Torre Colpatria, por ejemplo, cosas como esas, que podrían bien alimentarse con energía solar y brindar pues todo el show, si se quiere, de luces, ¿cierto? La próxima, por favor. Este es el diseñito, miren que es una persiana, es básicamente una persiana, ¿cierto? Los rayos de sol, aquí está en esta dirección, está horizontal, pero imagínense la vertical, ¿cierto? La imaginación puede con todo. Entonces viene un rayo rasante por acá, del mediodía, ¿cierto? Y ese cambio de medio ahí, lo que hace es meterlo hacia la guía, ¿cierto? Mientras que en una cubierta plana, el rayo hace lo siguiente, pega aquí y se refleja bastante. Más o menos un 50% se refleja y un 50% entra. Y entra en un ángulo muy parecido al de reflexión, apenas diferente. Y la radiación solar, o más bien la fotogeneración, depende del ángulo con el que entre la radiación a la celda, ¿cierto? Mientras más perpendicular, mucho más eficiente la producción de energía. La próxima, por favor. Este es el herramental que se tiene, moldes para cubiertas, este es el molde para la base, ¿cierto? Seguimos. Lo que se puede hacer, se puede jugar con colores, se puede jugar con texturas, se puede jugar con aditivos al policarbonato, porque hay aditivos antiflama, hay aditivos para filtraje de ciertos rayos, ultravioleta o los que más nos perjudican o los que más perjudica a la energía fotovoltaica, la generación, son los infrarrojos, que son los que calientan, ¿sí? Porque la celda se le cae mucho la eficiencia con la temperatura y la celda es de un color oscuro. La celda absorbe mucho y absorbiendo el infrarrojo se calienta y la eficiencia se va al piso. Podemos seguir. Aquí está un detalle de la casa, aquí están las cubiertas con el perfil ese que se diseñó en el trabajo, y allá al fondo se ven, digamos que esta es una serie de estas celdas, y aquí al fondo hay unas celdas planas, ahorita las podemos ver en la casa, y el cuento es que la casa se ha convertido en eso, en una casa de pruebas de tecnología, pruebas de fallas. ¿Dónde está fallando? ¿Por dónde nos está entrando el agua? Toda la cosa. Le estamos dando todo el periodo de observación para no ir a hacer pruebas con un usuario, sino para hacer pruebas en la casa. Esto es un laboratorio realmente, la casa es eso. In situ y con condiciones reales, no de laboratorio. Seguimos, porfa. Esta es la parte de LED, esta es la aplicación LED, ¿cierto? Aquí no se ve muy bien por ser fotografía, pero estos son unos difusores que lo que hacen es iluminar toda la pantalla, toda la cara de la... Una cosa, la energía solar no es solamente, o la energía no debería ser solamente prender y apagar luces y pagar facturas. La energía debe ser todo un mercado inteligente. Nosotros somos, lo decían en aquel evento que les comentaba del Congreso de Sostenibilidad del Mercado, la única relación que nosotros tenemos con empresas públicas alrededor de la energía es la factura de cada mes, que ni siquiera la entendemos. ¿Sí? Usted simplemente, ¿cuánto es? Tú. Y mira el precio, pero no mira qué le están cobrando, ¿cierto? Nosotros estamos pagando un 30-40% por pérdidas. ¿Pérdidas de dónde? De la línea de transmisión que viene desde Río Grande, Pasajera y eso por allá, ¿cierto? Los que viven de este lado, los que viven del otro lado, nosotros pagamos ¿de dónde traen la energía? De lejísimos, cientos de kilómetros. ¿Cuántas pérdidas hay ahí? Todas las que quiera. Entonces nosotros proponemos también un monitoreo por red, ¿cierto? Donde yo tengo un usuario, donde yo tengo un password y armo todo un servicio de consumo inteligente. Ustedes sabían que aplanchar ropa a las 5 de la tarde no es lo mismo que a las 3 de la mañana. Lavar ropa a las 2 de la mañana no es lo mismo que lavarla a las 7 de la noche. La energía tiene precio de bolsa. Y es bolsa con la hora del día. La hora pico es la hora más cara.
Si yo produzco energía en el día, la puedo vender en hora pico. La pudiera vender en hora pico. Es decir, yo puedo jugar con la bolsa. Esto es un software que también se diseñó en el proyecto Helion para manejar inteligentemente la producción de energía. Y son dispositivos, son tecnologías que te avisan en el celular. Las podés manejar desde el celular. Es decir, apagar tal cosa, apagar tal otra, prender un bombillo, apagar el bombillo. Ya existe toda esa tecnología, es integrarla y usarla, pues. Pero nosotros prendemos y apagamos y creemos que la luz es la misma, es el mismo precio, la misma hora y es la misma cosa. No. Un aplicativo de estos te ayuda a bajar esos costos, efectivamente, ¿cierto? La próxima, por favor. Aquí está, por ejemplo, miren, las lecturas. Estas son unas pruebas iniciales sobre una serie, los muritos estos que diseñamos inicialmente. Estas son lecturitas, ¿sí? Entonces esto tiene el mes, tiene el año, Se pueden programar los píxeles, hablando de las pantallas iluminadas, se pueden programar los píxeles para generar caracteres, generar una cantidad de cosas. La siguiente es la prueba, pues, estructural. Esta es la mesa sísmica de AFIT aquí está la carga máxima desde 1 G, ¿cierto? La prueba 14 a una frecuencia de 1.44 Hz. Es una cosa pues así. O sea, es un terremoto de los grandes, ¿cierto? Y la amplitud de movimiento, ¿cómo? Ah, sí da. La amplitud de movimiento la van a ver. Miren que esto es compatible con los ladrillos de arcilla. Miren el movimiento, la amplitud del movimiento. Y también cumple la impermeabilización externa. Sí, por supuesto. Y hay una cosa que les gustó mucho a los arquitectos y a los ingenieros, y es que podés jugar con el interior. Como es cerámico, es un ladrillo cerámico, no de arcilla, entonces lo podés esmaltar por dentro, y podés construir baños, podés construir cocinas y te ahorras un enchape, ¿cierto? Es un trabajo pues del albañil, un trabajo fino de mampostería, ¿cierto? Sí, exacto. Es correcto. ¿Esas unidades se conectan en qué forma? ¿En serie? ¿En paralelo, digo? ¿Qué? Las unidades solares. Depende de los requerimientos. Depende de los requerimientos, es por lo siguiente: vos ves que tu casa tiene circuitos de 50 amperios, tiene circuitos de 20 amperios, ¿cierto? Unos para la nevera, otros para la estufa, otros para la plancha, ¿cierto? Tienen diferentes circuitos. Entonces, dependiendo de cómo quieras repartir, habrán series paralelos y series paralelo, ¿cierto? Claro que sí, por supuesto. Hay todo por eso queremos probar muy bien el producto, darle toda la calma, si se quiere, a la prueba final del producto, para garantizar un mantenimiento mínimo. En las instalaciones solares, ¿cómo se llama esto? Sí, en instalaciones solares de megavatios, algunas que visitamos, el mantenimiento lo hacen una vez al año. El mantenimiento de los paneles lo hacen una vez al año. Y es un robot que pasa limpiando los paneles. Y ya, eso es todo lo que hacen en esas instalaciones solares, pues sí, centrales solares, fotovoltaicas. Sí. Esta es entonces una muestra de la curva, ¿cierto? Aquí está la máxima amplitud. Y ya vieron pues el videito. Podemos seguir, gracias. ¿Será que me está funcionando ya? No sé, voy a ensayar. Yo lo hice, listo. Aquí tenemos unos requerimientos de una vivienda de interés prioritario, social, ¿cierto? Una vivienda de 50 metros, que fue la que se diseñó. Entonces aquí hay unos requerimientos energéticos. Por ejemplo, bombillos ahorradores, 8. Pues no tiene bombillo incandescente, porque ese es de 100 vatios, 60 vatios. ¿Cierto? 25 vatios, el más chiquito, esos de nevera. Son los bombillos incandescentes, los que más consumen. Un televisor, pues pequeño. Un televisor, dice aquí,
convencional, no tiene. Equipo de sonido, siempre tienen, ¿cierto? Y lo ponen a todo timbal en diciembre. El equipo de sonido cobra, cuando usted lo pone a todo timbal, y es un equipo de sonido de 3000 vatios, eso es potencia, no es potencia acústica, eso es potencia eléctrica, son 3 planchas prendidas, durante 5 horas en una rumba, ¿sí? Espere la cuenta de servicios. No haga miniteca en la casa, hágala en la del vecino. Usted paga la miniteca y el otro pone en la casa, porque la cuentecita de servicios le llegue a él, por el consumo. Bueno, en total, los requerimientos de consumo son de unos 3000 vatios, ¿cierto? Y el consumo mensual entonces es en kilovatio hora, consumo son 214, ¿cierto? Ahorita hablábamos de 150, una cosa así, ¿cierto? Entonces, este es el diseño de la casa, el diseño inicial de la casa es algo como esto. ¿Preguntan por ahí? Este es el consumo, sí, en vatios, o sea, el requerimiento de consumo, el requerimiento, no es el consumo es el kilovatio hora, este es el que llega a empresas públicas, ¿cierto? Que son 214 mensuales, o sea que dividamos por 30 es el consumo diario, aproximadamente, ¿sí? Este es como un videito de la construcción de la casa, lo quiero pasar pues. Esta es la casa finalmente, miren, esta fue construida en la sede de AFI Llano Grande, que queda en la carretera La Ceja, ¿cierto? La carretera Llano Grande. Aquí están las medidas, la medida interesante, estas son muy variables, muy fluctuantes por la época en la que se midió. Esta casa fue terminada en marzo de este año y comenzó el invierno para las pruebas, abril, ¿cierto? Comenzó pues esta época de lluvia, pero por aquí ya alcanzamos a ver, miren, los picos por los lados de 60 vatios, ¿sí? O sea, tenemos una capacidad de generación de 60 vatios en una serie de 32 ladrillos, ¿sí? Esta es una seriecita de 32 ladrillos. Es una de estas series, ¿sí? Que son más o menos eso, unos 30 y tantos ladrillos. Seguimos. Como conclusiones, bueno, uno quisiera un mundo así, ¿cierto? Como todo organizadito, todo bacano, pero el mundo no ha crecido así, mucho menos las ciudades. Las ciudades han crecido así, desordenadas, sin planeación, ¿cierto? El uno tapa al otro, el uno ensucia al otro, todo el cuento, ¿cierto? Ya es hora de que empecemos a poner un poquito de orden, pensando a futuro, pensando en nuevas generaciones, pensando en lo que nos viene. Yo les decía al principio, ¿qué se viene? Lo eléctrico, todo va a ser eléctrico, ¿cierto? De hecho, ya estas cositas nos tienen detrás de un toma toda hora, ¿cierto? Todo el mundo es peleándose una cosa, usted vaya a un aeropuerto para que vea. Todo el mundo es peleándose un toma, ¿cierto? Nos tienen detrás de la energía eléctrica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que salirle al paso a las cosas. Y el sol, dejémoslo de ver como un enemigo, porque puede ser el mejor de los aliados, ¿cierto? Que es muy caro, pero soluciona, resuelve el problema. Y otra cosa, es más amigable. Usted no sabe los problemas ambientales que trae una represa. El cambio ambiental tan bravo, el impacto ambiental tan bravo que es una represa como Hidroituango, como cualquiera de ellas, como las microcentrales. El solo hecho de cambiarle la velocidad al río, porque de hecho las represas funcionan con la energía que trae el agua, el solo hecho de frenarla, de frenar el río, de ahí para abajo va a crear un impacto ambiental el berraco. Entonces vámonos por el viento, la eólica, usted no sabe lo que es frenar el viento. El viento lo detiene en esas aspas, ¿cierto? Y de ahí para allá, ¿qué? El calentamiento que usted le va a dar a esa parte de atrás de la turbina es tremendo, porque usted está frenando la convección, ¿cierto? El impacto ambiental. Miren que la energía solar lo único que hace es no dejar pasar tanto calor, ¿sí? No dejar pasar tanto calor, porque si usted tiene el techo aquí, o tiene la plancha de su casa, la losa de su casa, ¿cierto? La terraza.
Póngale esa terraza al sol todo el día y usted abajo no duerme, ¿cierto? Del calor tan berraco, eso no lo deja dormir a uno, ¿cierto? Eso es un horno por allá adentro. Póngale un techito solar a esa vaina para que vea lo que le refresca, ¿cierto? Porque ya la energía, estoy pensando como físico, la energía que se utilizaba para calentar el cemento, ahora la está utilizando es para calentarla, para producir energía. Y la energía que usted produzca, la energía que usted use para producir energía, ya no la va a usar para calentar. La energía se usa para una cosa o para la otra, no para dos, ¿cierto? ¿Cómo? Siguen utilizando calderas para calentar, para el cemento. Para producirlo. Para producir el cemento. No, yo lo que digo es, la terraza al sol se calienta la cosa más. Lo que quiero es que el cemento todavía sigue con la producción de cemento, sigue con el mismo problema ambiental. Ah, no, pero pues es que es una de las industrias más contaminantes que hay. Pues el cemento ni se diga, es de lo más contaminante que hay. Pues es que cuando quedaba Argos aquí bueno, para allá, yo no sé dónde estoy, es para allá. Este es el sur. Es que había una allá y después otra allí, pero es la de allí. Pero la de allí, la industrial, pues, Medellín amanecía invisible, ¿cierto? Y era por Argos, porque Argos quedaba ahí, y Simesa al lado, pues también. No ayudaba en nada. Entonces uno se imagina el mundo muy bonito, pero empecemos a... ¿Qué hice? No es esta, es esta. Empecemos a ponerle orden, ¿cierto? Empecemos a hacer experimentos, ¿cierto? ¿Qué tal pues que Westinghouse y Tesla hubieran pensado como pensamos nosotros hace 100 y tantos años? No hubieran hecho nada, no hubieran electrificado Nueva York, no hubieran hecho nada, ¿cierto? Problemas sí, ¿vale plata? Claro, eso vale plata, es que nada es regalado, ¿cierto? Hay que invertirle al asunto. Entonces, conectar cositas, miren que es que aquí ya ponemos el carrito al lado de la torre, ¿cierto? Porque es que se vienen los carros eléctricos. ¿Y dónde los va a cargar? ¿Con qué los va a cargar? Vamos a hacer otra Hidroituango para cargar carros, ¿cierto? Ahí quedan las preguntas. Bueno, esto sí lo voy a pasar por encimita, otros resultados de propiedad intelectual importante, reconocimientos y toda esa cosa, bueno, premios, ahí estamos recibiendo un premio. Esto quedó fichado como uno de los mejores proyectos de Colciencias BID en la convocatoria de la segunda etapa, la que sí desarrolló el ladrillo. Una cosa importante, sí, cartas de interés. O sea, hay gente interesada en esto, hay gente interesada en, bueno, seguir explorando y en estas cosas. AIA es uno de los aliados, EPM, son cartas de interés de, bueno, queremos ese producto, de alguna manera, queremos vincularnos con ese producto, a ver qué está pasando, tal cosa, se han interesado. Y este es el mejor de todos, es la agencia generadora de África, compañía generadora de África. Es un judío que se dio cuenta de este emprendimiento, de esta cosa, de esta idea, y ya lo quiere para todo el África. Es un judío que es el dueño del 70% del mercado solar en África. Nosotros primero tenemos que creernos el cuento afuera, ¿sí o no? La estrategia de mercado de esta cosa es péguelo afuera y ahí mismo se vende aquí, ¿cierto? A esa conclusión hemos llegado. Nosotros no nos creemos los cuentos, no lo creemos, si no vienen de afuera. Nosotros no creemos en nosotros, es un hecho. Estos somos los investigadores, Mauricio Betancourt de Tecnologías Marte, Mario Betancourt de Dynacad, y nosotros somos dos investigadores, Alejandro Velázquez y yo, somos dos investigadores de la Universidad de AFIT, del grupo de Ingeniería de Diseño, y yo que pertenezco al grupo de Óptica y Electromagnetismo Aplicado. Esto es el equipo inicial, ahí está el murito al final, mire. Qué feo, sí feo, pero un prototipo funcional, ¿cierto? Aquí ya está un poquito mejorcito, ¿cierto? Este es el equipo de 2015 a 2016, la parte final, la ficha técnica, miren la plática que se le ha invertido a eso. Un emprendimiento es de mucho dinero, son cosas de mucho dinero, ¿cierto? Eso no es simplemente, no, es que yo tengo una idea, de la idea a esta cosa y vamos por la mitad del desarrollo. ¿Sí? Todavía falta otro rato. Y muchas gracias. Si preguntas, ¿qué tú dices?